Bueno, estamos ya a unos minutitos de que pasemos a nuestro panel final con el presidente Luis Lacalle Pou, pero no podíamos llegar a ese cierre sin tener esta conversación que genuinamente espero que sea la menos técnica de todas y la que esté más orientada a hablar acerca de esa voluntad que se requiere para solucionar el problema que hemos venido hablando a través de toda esta tarde. Creo que ya hemos tenido ejemplos de cosas que funcionan, que no funcionan. Hemos tenido manifestaciones políticas y técnicas del problema, de quién es el responsable, según algunos, del problema, y hay una especie de circularidad en la culpa. Y partiendo de eso, yo, antes de empezar con la primera pregunta al viceministro, justamente ayer, mientras pensaba cómo enfocar esta conversación, me recordaba una frase que el presidente Ronald Reagan solía tener en su escritorio, en la oficina Oval, una frase muy chiquita. Y la frase, pues básicamente, va por la línea, y la parafraseo, decir de que no importa qué tan lejos pueda llegar una persona, o más bien, que una persona puede llegar tan lejos en la medida en la que no le importe quién se lleva el crédito de la solución que está buscando. Y creo que es parte de esa situación que se ve reflejada en la conversación que hemos estado sosteniendo hoy desde las 2 de la tarde. Viceministro, a este gobierno le tocó un reto importante, que fue intentar implementar un acuerdo gubernativo que fue aprobado por una administración anterior. Entra en vigencia el acuerdo y pues a unas cuantas semanas o meses el acuerdo se cae. Se cae y es suspendido por la Corte de Constitucionalidad. Más allá de entrar a hablar acerca de si había razón o no razón en suspender ese acuerdo, ¿qué cree usted que fue lo que falló en la implementación de ese acuerdo que buscaba de alguna forma empezar a ordenar lo que respecta a la gestión de los residuos sólidos? Muchas gracias por la pregunta y por la invitación. Un gusto realmente estar acá con todo el público. Qué bueno ver este interés de los guatemaltecos en este tema que por décadas fue olvidado. Y qué bueno que empieza con el tema del reglamento que dejó sin vigencia la Corte, porque escuchando los panelistas anteriores, pues se está hablando mucho de tirarse la chibolita. Y al final de cuentas no estamos tirando la chibolita a nadie, porque la Corte fue muy clara en poner la chibolita donde debe de estar. Y la Corte claramente dijo, la reglamentación y gestión de los residuos sólidos en cada territorio municipal corresponde constitucional y legalmente a los municipios. Entonces, no es cuestión de tirarse la chibolita, es cuestión de seguir los lineamientos legales. El problema es que realmente este lineamiento no es suficiente. Lo que está faltando en Guatemala realmente es un modelo integral, ya se ha hablado acá, que involucre a todos los sectores. Concretamente con su pregunta sobre el reglamento, ¿qué fue lo que falló? Yo creo que, en efecto, como se dijo en su momento, fue definitivamente una falta de comunicación, pero no solamente de este gobierno. Este reglamento, como usted bien lo dijo, fue emitido por el gobierno anterior. De hecho, estuvo vigente durante más de un año y nadie sabíamos de esto. Yo, antes de entrar al gobierno, trabajé por muchos años en temas ambientales desde la academia y no sabía que el reglamento estaba vigente, a pesar de que yo, en teoría, era un experto en estos temas. Entonces, definitivamente sí hubo un problema de comunicación, no de este gobierno, sino desde que se emitió el reglamento. El reglamento realmente era un reglamento bastante técnico, orientado hacia las municipalidades principalmente. Tal vez lo que el público en general percibió del reglamento era el tema de la separación, porque es a lo que más se le hizo propaganda, especialmente los meses antes de que entrara en vigencia, pero realmente esa era una sección muy pequeña del reglamento. La gran totalidad del reglamento iba orientado mucho a darle normas a las municipalidades para que ellos hicieran un trabajo adecuado en el manejo de la basura. Y ahí es donde la Corte nos dijo, bueno, no, ustedes no le pueden decir a la municipalidad qué hacer porque constitucionalmente y legalmente ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Así que, lastimosamente, el reglamento no entró en funcionamiento, pero definitivamente los elementos de ese reglamento siguen siendo válidos en muchos sentidos, especialmente el tema de separación, creo que es fundamental. Ese tema, que fue el que más se publicitó del reglamento, es fundamental precisamente para ayudar a las municipalidades a hacer un buen manejo. Ya lo decía acá el alcalde de Sololá, ayúdennos a separar la basura,
porque en esa medida la municipalidad tendrá una mejor tarea, una tarea más fácil. Así que definitivamente hay muchos elementos de ese reglamento que podrían ser rescatables y estamos ya trabajando, seguramente podemos entrar en más detalle con otras preguntas, en una propuesta de ley, porque al final de cuentas la ley no es la solución, pero sí es la base para la solución. Definitivamente se ha hablado acá, tenemos que tener incentivos, totalmente de acuerdo con eso, tenemos que tener educación, pero tenemos que tener legislación. Son los tres ejes para que podamos bien hacer las cosas, no solo con la basura, sino con otros muchos problemas del país. Gracias, viceministro. Y Gaby, quisiera partir de esto último que menciona el viceministro. Hay una iniciativa de ley que se empieza a trabajar. Al final, una iniciativa de ley no es nada más que la materialización de una política pública. Exacto. ¿Crees, Gaby, que en esta discusión que vaya a haber respecto a una política pública orientada a ordenar lo que respecta a la gestión de residuos, el sector empresarial tiene algo que aportar? Muchísimas gracias, José, y muchas gracias al público que demuestra el interés que tiene en un tema que no tocamos todos los días. Estar hoy aquí a esta hora refleja compromiso y ya desde ya, pues agradecida. Sin duda, vamos a empezar por el sector privado, como estás diciendo, aquí con nuestros empresarios recicladores que nos antecedieron. Esa es la iniciativa privada que en principio tiene que tener una de las palabras más fuertes en la mesa, porque es el sector privado organizado que gestiona esto como un negocio. Luego nos vamos a la industria, probablemente, que es lo que a nosotros se nos ocurre cuando hablamos de iniciativa privada, y es importante decirlo, no solo somos los industriales el sector privado de este país, pero a nivel, digamos, industrial, evidentemente, tenemos algo que decir, porque ya lo expresaban también los casos de éxito anteriormente. Nosotros somos productores de residuos y en el caso del grupo que represento, somos gestionadores de esos residuos para fundir y producir el acero que sostiene a Guatemala. Lo más importante de esto es que es algo tan relevante que toca a cada uno de los hogares que no podemos dejar a nadie fuera de la discusión. Ahora, enfocados en el sector privado, ¿qué podemos ofrecer cuando se trata de esta discusión? Creo que tenemos 3 activos que el Estado solo puede replicar. 1, tenemos capacidad de inversión. 2, velocidad en ejecución. Y 3, disposición a asumir riesgo calculado. Creo que si nosotros nos unimos a esta mesa, que siendo bien respetuosa y transparente, yo cuando oigo mesa de diálogo me genera una gran ansiedad participar, porque digo, solo porque senté y me tomaron la foto, dicen Fundesa o X estuvo de acuerdo. Las mesas de diálogo no son una mesa en donde pasa un montón de gente a decir lo que opina y eso no se toma en cuenta. Una mesa técnica es esta que la diputada Paz mencionaba, en donde los expertos, los empresarios, el sector privado, el sector político ponen de su parte y luego no solo discuten, sino que están de acuerdo con ese resultado mucho antes de que esto se convierta en un proyecto de ley. Harris, cuando platicábamos respecto a tu participación y la participación del INGUAT en este evento, pues parte de lo que hablábamos es que al INGUAT en sí no le corresponde una función de limpiar el país. Pero cuando uno va a la playa, cuando uno va a Titlán, cuando uno va a Río Dulce, es bastante usual encontrarse con plástico, con basura, con cualquier tipo de basura en esos sitios turísticos. ¿De qué forma al INGUAT le ha tocado, sin que por mandato de ley le toque, limpiar o ayudar a limpiar el país y cómo lo han hecho, particularmente en aquellos sitios turísticos de mayor relevancia? Bueno, yo soy de la idea de que si voy a invitar a alguien a mi casa tiene que estar limpia. Y no está limpia. Y eso se ve en la carretera que va de Tecpan a Sololá, se ve en las playas del Pacífico, se ve en las playas del Caribe, se ve en Petén, se ve en el vertedero que sube cuando uno va subiendo de Antigua hacia la ciudad de Guatemala. Definitivamente la casa no está limpia. Yo no puedo concebir, gestionar, atraer más visitantes al país si no tengo en mente la idea de que tenemos que trabajar el tema de la basura. Y es cierto, el INGUAT no es el ente responsable para hacerlo, pero sí tenemos la responsabilidad
como guatemaltecos. Y por gente de buenas costumbres, de ver qué podemos hacer, no tengo otra forma de decirlo. Nosotros hemos hecho cosas desde, bueno, la semana pasada iba yo a Titlán los días de descanso y me quedé impactado con la cantidad de basura que había en el tramo de Tecpan a Sololá. Y llamé al equipo y les dije, muchachos, ¿qué tal si el Inguat compra un camión de basura y nos convertimos en basureros? O sea, y lo brandeamos Inguat y buscamos qué hacer, o sea, recolectamos la basura y buscamos dónde colocarla, cómo hacer que se recicle y vamos, por ejemplo, por lo menos limpiando esos tramos por donde pasan los turistas. Luego de una ardua batalla y debate con mi equipo jurídico, a quien amo con pasión y respeto muchísimo, me dijeron que el Inguat tiene la potestad para fomentar el turismo y fomentar que los espacios turísticos estén adecuados para recibir turismo. Entonces, yo me agarré de eso y dije, bueno, no tenemos los fondos para comprar un camión de basura, pero por lo menos sí podemos contratar un servicio para recolectar la basura cada 4 meses, porque es por la ley de compras, y por lo menos que ese tramo quede relativamente limpio, pero es que, o sea, no soluciona el problema, pero es un símbolo. Por lo menos la gente que pasa por ahí y que ha visto toda la basura y de repente dice, ¡ala, miren, qué rico, ya está limpio! Por lo menos eso empieza a generar un cambio de mentalidad en la gente y por lo menos inspira a la gente a pensar, a atreverse a pensar en que sí podemos vivir en un país limpio. ¿Qué nos pasó ahí? Recolectamos la basura y de ahí estaba el problema. Bueno, ¿y ahora dónde la ponemos? Y después de dónde se pone, ¿qué pasa con ella? Entonces ahí nos entró la idea de ver cómo hacer para monetizar la basura. Para mí la solución está en que si le demostramos a las municipalidades que su basura puede ser dinero, se puede convertir en recursos que pueden generar energía o qué sé yo, entonces de repente lo van a empezar a abordar de una manera diferente. Hay ejemplos, Estonia y Suecia, que son países muy alejados de nuestra realidad, lo han hecho y ellos, de hecho, Suecia importa basura de sus países vecinos porque no le alcanza la basura para limpiarla y generar energía. Para no ir muy lejos, Costa Rica implementó una ley que prohíbe el uso de plásticos no reutilizables hace ya varios años. Y fue el primer país en la región que lo hizo y sí tuvo un impacto para mí más en la mentalidad de la gente y en la cultura de la gente que un impacto físico de por sí, pero fue un primer paso. Álvaro, escuchábamos a Gaby plantear algunos puntos de partida respecto a ese rol que el sector empresarial puede jugar en lo que respecta a resolver el problema de los residuos en el país. Sin embargo, pues si algo se habló a través de toda esta jornada es acerca de que existen muchísimos cuellos de botella para resolver el problema. Y de igual forma, desde el sector empresarial, ¿cuál es la visión que tendrían ustedes, Álvaro, respecto de cuál sería el primer cuello de botella a resolver? ¿Cuál sería ese punto de enfoque donde deberíamos concentrar todos nuestros esfuerzos para empezar a resolver el problema? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a República por la invitación y felicitaciones por este evento tan importante. El principal cuello de botella que veo es el tema de gobernanza. O sea, ya vimos que este es un problema que requiere de soluciones integrales. No se puede seguir resolviendo por parches, o sea, porque sí va a tener un impacto, pero no el impacto que realmente necesitamos. Se necesita un liderazgo. Estoy totalmente de acuerdo con la licenciada Paz. Creo que ese liderazgo tiene que venir del Ejecutivo, pero no para que sea el gobierno el que administra, hace la ley, porque como también decía ella, la ley por sí no sirve para nada después. O sea, la ley lo que tiene que crear es un marco de referencia que haga que todo este sistema trabaje solo, sea sostenible y económicamente se pueda mantener. También lo decía Harry hace un momento, no se necesita que seamos un genio para crear ese modelo. Ese modelo ya existe en muchos países, se puede ir a copiar.
y podemos participar todos los que somos parte del problema y de la solución, desde los recicladores a la iniciativa privada que también tiene bastante protagonismo en el tema, para bien y para mal. Yo quiero hacer una referencia, por ejemplo, a la ley de electricidad, que es un buen ejemplo de cosas que se pueden hacer bien en Guatemala. Hace muchos años en Guatemala teníamos cortes de luz, la luz no llegaba a muchos lados, solo el gobierno era el que generaba, transmitía y distribuía y teníamos grandes deficiencias. Y se hizo un marco de regulación que tampoco se inventó aquí, se fue a traer de Chile y España, ahí estaban hechos y simplemente se trajeron. Y es un marco que hace que el sistema funcione solo. Las autoridades que regulan lo que está normado ahí está integrado por los usuarios del sistema eléctrico, por los que transmiten, por los que distribuyen y el gobierno también. Entonces, es un sistema que se ha mantenido a lo largo del tiempo, que no necesita que le regalen nada a nadie y que no ha traído unos cuantos miles de dólares de inversión, ni unos cuantos millones, ha traído miles de millones de inversión. Es un sistema en el cual la iniciativa privada ha participado de una manera protagonista, pero también las instituciones del gobierno. Ahí sigue funcionando el INDE, puede distribuir, puede transmitir, puede seguir haciendo, pero realmente ha sido el sector privado donde más ha venido la solución. Entonces yo creo que ya está demostrado que el correcto manejo integrado de los residuos puede llegar a ser un gran negocio, es un gran negocio en algunos países para que en este momento importen basura de otros lados. Lo que pasa es que sí se tienen que crear esas condiciones, tiene que haber un liderazgo para que lleve al Congreso las soluciones, para que esas limitantes que hay entre instituciones no sigan tirándose la chibola, pues muchas veces con razón, o sea, este tiene cierto mandato, este cierto mandato, pero bueno, entrémosle a la solución. El caso de Costa Rica es muy interesante, cómo agarró la bandera de ser un país limpio y no solo le sirve de imagen porque sí, le sirve para turismo. ¿Cuántas empresas no prefieren ir a invertir allá que venir acá? Su tramitología es mucho más sencilla, entonces no se trata de poner más normas, más reglas, más frenos, sino cómo se incentiva y se facilita para que se solucione de una vez todo el problema. Sí, ministro, creo que toda la conversación vuelve a apuntar justamente a lo que usted mencionaba al inicio. Y es que, si nos damos cuenta, quienes están sentados en esta conversación, no hay ninguno que represente a una entidad o a un sector que tenga una responsabilidad por mandato constitucional o legal expresa de gestionar residuos. Exacto. Ni el sector privado, ni al INGUAT, ni al Ministerio de Ambiente. Al Ministerio de Ambiente, pues quizá le corresponde una función más cercana que tiene relación con el cuidado del medio ambiente y por ende se asume que pues, tiene que tener el liderazgo. Creo pues, que de las manifestaciones, particularmente de Álvaro y de Gaby, hay una voluntad de participar. En el desayuno en redacción que tuvimos el gusto de contar con usted en República, pues parte de lo que se habló fue justamente de esas discusiones técnicas respecto de la iniciativa de ley que se está planteando. Pero a mí lo que me preocupa personalmente cuando se habla de una iniciativa de ley, pensando en el acuerdo gubernativo que fue suspendido, y no necesariamente por los aspectos legales que llevaron a su suspensión, sino por la serie de reacciones que se desataron previo a que se llegara a esa suspensión, que implicó manifestaciones, manifestaciones públicas, o sea, acciones de hecho como tal, que incluso implicaron bloqueos, y manifestaciones en medios de comunicación y redes sociales de oposición. Es que si no hay una cultura que de alguna forma ya exista, en la que hay una conciencia y una voluntad de cumplir con la norma puede decir lo que sea, que pues si la norma no tiene mecanismos para facilitar su aplicación y por otro lado no va acompañada de una buena comunicación, difícilmente se va a lograr implementar. No por eso la ley no es importante. Partiendo de esto, y con esto termino el preámbulo de la pregunta,
¿Cómo está pensando el Ministerio de Ambiente impulsar la discusión de esta serie de políticas públicas y de esta iniciativa de ley tendientes a ordenar el problema de los residuos sólidos en Guatemala? Sí, definitivamente, como usted lo dice, hay muchos elementos en una norma de este tipo que deben de ser discutidos. Yo creo que lo importante de entender es que aquí la palabra clave es responsabilidad. Y yo creo que desafortunadamente es una palabra que muchas veces los guatemaltecos le rehuimos. Y aquí no estoy hablando solo de un sector o de otro, es una responsabilidad compartida. Todos somos responsables. Todos somos responsables de lo que está tirado en la calle, en las carreteras, y todos somos responsables de lo que sí llegó a un lugar apropiado. Entonces, lo importante es diferenciar esas responsabilidades, porque obviamente las responsabilidades son diferentes dependiendo el rol que juega en todo este ecosistema. Tenemos por un lado a los productores de los bienes, ya se ha hablado acá, del sistema de todo lo que compramos, ¿verdad? Ese productor tiene elecciones que hacer. Lo decían los recicladores, yo no estuve, pero me lo contaron, ¿no? Mostraban las botellas y decían, esta de este color sí se recicla y esta no. Entonces, si el productor sabe eso, ¿por qué sigue haciendo ese color? ¿Por qué no cambia de color? Porque el segundo grupo es el consumidor. Pero yo como consumidor, si llego al supermercado y quiero comprar mi gaseosa en un tipo de contenedor, pero no lo encuentro, pues no tengo opción. Entonces, obviamente, hay responsabilidad de ambos, productor y consumidor. Y luego viene, finalmente, obviamente, las municipalidades, ya lo mencioné en mi intervención previa, legalmente tienen una responsabilidad grande, pero no son los únicos que tienen la responsabilidad. Entonces, no podemos decir, bueno, tirémosle toda la carga a la municipalidad. Lo decía de nuevo el alcalde de Sololá, estamos mal acostumbrados a decir, bueno, que mi autoridad lo resuelva, ¿verdad? Que el presidente lo haga, que el alcalde lo haga, yo me olvido. Y no puede ser así. Todos tenemos una responsabilidad y todos tenemos que actuar. El sector productivo lo tiene que hacer produciendo de una forma más circular. El sector, bueno, la población en general, los consumidores, tenemos que consumir de una forma más responsable. Y aquí es bien importante mencionar estos dos sectores, porque estos dos sectores, trabajando adecuadamente, lo que hacen es gestionar qué tipo de basura y cuánta basura se genera. Esto es bien importante. La basura, una vez generada, no desaparece. Dependiendo del tipo de basura, pueden pasar cientos de años para que esa basura desaparezca. Entonces, lo mejor realmente es no generarla. ¿Y cómo no la generamos? Produciendo y consumiendo responsablemente. Entonces, estos dos tienen esa responsabilidad para ayudar a que el alcalde tenga ya una mejor herramienta. Bueno, ¿y dónde está el gobierno central? En efecto, mi mandato constitucional es mantener un equilibrio ecológico, evitar la contaminación. En ese sentido, mi mandato es acompañar a los tres sectores a que puedan hacer mejor su trabajo. Estamos trabajando con el sector privado, tenemos las famosas mesas de diálogo que muchas veces no son bien recibidas, pero nos hemos sentado con los sectores productores, los sectores de alimentos, los sectores de bebidas, para decir, bueno, ¿cómo pueden producir más amigablemente? Hemos estado platicando con Fundesa. Así que vemos en el sector privado definitivamente una solución muy grande, pero también en el consumidor que tiene que estar educado y también en las municipalidades que tienen que asumir su responsabilidad. Sin que eso se logre, no vamos a tener una solución. Previo a pasar con Gaby, viceministro, solo regresando a la segunda parte de la pregunta respecto del proceso de elaboración de esa iniciativa de ley. Ya se establecieron plazos para esas mesas técnicas, ya iniciaron, ya hay actores invitados. Y lo pregunto justo a la luz de que si hubo otro elemento transversal en la conversación de hoy, es que desde los señores recolectores y recicladores base del sitio de disposición final de la zona 3 hasta pasando por alcaldes y diputados, uno de los elementos comunes es justamente pues, si va a existir esa concertación y ese consenso que no existió con el acuerdo gubernativo que fue suspendido. Sí, idealmente una norma pues tiene que socializarse, pero llegar a un consenso antes de que la norma ni siquiera entre al Congreso, pues yo creo que va a ser muy difícil o imposible. Al final de cuentas, para eso existe el Congreso, para no tener que preguntarle a todos los ciudadanos qué piensan. El Congreso nos está representando a todos los ciudadanos. Entonces, el Congreso también tiene sus mecanismos de consulta y cuando la norma, la propuesta de ley llegue ahí, ellos tendrán que hacer esas consultas. Nosotros también estamos haciendo ese trabajo. Lo que pasa es que el proceso todavía está incipiente. Es una norma compleja de elaborar, hemos ya avanzado en el modelo, en el concepto, pero les soy honesto, nos falta mucho del análisis económico, que es tal vez uno de los puntos más importantes. Aquí se ha mencionado, ¿quién va a pagar al final? ¿Quién va a costear todo esto?
Obviamente hay opciones desde el sector privado con los incentivos económicos, porque en la basura hay valor, sí se separa, ¿verdad? Pero no es un proceso rentable al 100%. Entonces alguien más tiene que pagar otras cosas, ¿no? Así que toda esa parte financiera la estamos todavía desarrollando. Vamos a empezar ya una serie de consultas formales con los alcaldes, que es el grupo principal que tiene que estar involucrado. Hemos estado ya con acercamientos con el sector privado en diferentes instancias y estamos también hablando con otros sectores. El sector de recicladores lo hemos tenido muy en cuenta. Estuvimos negociando con ellos, platicando mucho con ellos desde el año pasado que ocurrió esta situación. Así que la idea es tratar de llegar con una propuesta con lo más platicada, pero va a ser imposible llegar con una propuesta consensuada por todos. Eso le toca al Congreso, ese es su rol. Creo que el viceministro Gaby habla de un tema importante y es el aspecto financiero y económico, particularmente detrás de cualquier modelo de gestión de residuos. Y si algo fue noticia hace una semana o dos, justamente fue una conversación que hubo entre Fundesa y el Ministerio de Ambiente en torno a la posibilidad de que en esa iniciativa de ley se incluya un modelo de alianzas público-privadas o se consideren las alianzas público-privadas como mecanismos para gestionar la basura. Ya la ANI nos presentaba algunos de los proyectos que tienen en camino. Partiendo de eso, tiende a haber a veces cierto escepticismo y cierta desconfianza al modelo, más porque llevamos bastantes años y lamentablemente solo hemos logrado una alianza público-privada que ahí trastabiando va saliendo adelante. Y bueno, en ese sentido, ¿cómo ve Fundesa la implementación de alianzas público-privadas para la gestión de residuos? Muchas gracias. No me quiero ir sin agradecerle al viceministro estar acá sentado, porque creo que la responsabilidad desde el Ejecutivo y a Harris de abordar este tema, pero reconocemos que es una deuda histórica, ¿verdad? Y que a ustedes les tocó en este momento y van a pasar. Y por eso es que nosotros desde Fundesa y entendemos que las alianzas público-privadas son un medio, no son un fin en sí mismo. Vemos con mucha esperanza la alianza pública-privada porque el público cambia y el privado típicamente se queda. Tenemos aquí presentes empresas que están cumpliendo 100 años, 70, etcétera, y el sector privado y las alianzas ahí reflejadas hacen que haya constancia, haya cuentadancia, haya certeza. Entendemos que 4 años al frente de un gobierno es casi imposible para resolver un problema de esta magnitud. Y por lo mismo vemos, digamos, al tema de este tipo de instrumentos, puede ser alianzas público-privadas o otro tipo de contratos, que garanticen esa flexibilidad, pero al mismo tiempo certeza que se obtiene en este tipo de cosas. Otro tema muy importante para el sector privado es la certeza jurídica y en qué basamos la inversión. Y creo que cuando está el sector privado involucrado de una forma responsable, garantizamos incluso para el sector público esa certeza que muchas veces no llega si lo gestionan únicamente desde su lado. El tercer tema es los incentivos que corrijan las externalidades. Aquí bien lo dicen y no estoy 100% segura si en los países algún día se alcanza la sostenibilidad de esta gestión. Y lo hablábamos hoy a mediodía. Cuando hay una informalidad laboral tan grande en el país, cuando los servicios esenciales no están cubiertos para la población, ¿por qué la población va a pagar por algo que no le afecta directamente hoy o que no está vinculado con su educación, alimentación y salud? Aunque nosotros, digamos que ya estamos en otra perspectiva, lo entendemos, es responsabilidad de un Estado y en todo caso de alguien que tenga un compromiso patrimonial invertido de entrar a batear ahí. Porque el ciudadano de a pie está preocupado por otras cosas, que hoy son elecciones entre vida y muerte, entre salud y enfermedad. Y es en esta situación en donde el Estado sí debe ser subsidiario y sí debe garantizar que esa población que hoy no tiene el acceso a una formalidad, no tenga encima de todo que entrar a una prohibición o a un pago adicional que realmente no puede hacerlo. Y por eso es que una de las propuestas que nosotros hacemos en otros foros
es algo que nos proponía o que nos contaba el presidente Lacalle, porque aquí los recicladores saben la necesidad de seguridad social que tienen sus colaboradores, que tienen ustedes mismos, los transportistas, los muchachos que van en los camiones. Pero al ustedes asumir ese reto, prácticamente se vuelve inviable su negocio. ¿Cómo podemos hacer para darle formalidad a estos trabajadores que, como bien decía María, necesitan dignificar su labor? Porque en ese momento, cuando hemos como Estado cumplido eso mínimo, entonces podemos hablar de que el ciudadano de Sololá pague por la extracción de la basura. Mientras tanto, va a tocar hacer alguna subsidiariedad, y creo que en el tema de alianzas público-privadas, el público pone lo que le corresponde y el privado entra con alguna complementariedad. Y por último, la infraestructura, que ahí nuevamente, ya lo decía la diputada Paz, es necesario entrar de lleno a generar la infraestructura necesaria, y no solo estamos hablando de las carreteras, etcétera, porque en la ley de infraestructura vial prioritaria, la ley de alianzas público-privadas, hay una gran apertura para otras cosas. Lamentablemente quedaron excluidos el tema de salud y otros, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Ya lo dijo también la Corte de Constitucionalidad con la autonomía municipal reiterada. Es una buena noticia que le digan a los alcaldes, usted lo puede hacer. Y no es por ofender, no hay necesidad de ir al Congreso para hacer ese tipo de cosas. Entonces veámosla como algo positivo y entremos a negociar este tipo de alianzas que creo que le van a hacer mucho bien, gota a gota, digamos, municipalidad por municipalidad. Harris, Gaby hablaba acerca de alianzas público-privadas en el plano institucional, en el plano formal y legal que conocemos, pero si nos vamos a un plano más cotidiano, la alianza público-privada más clara que puede existir es cuando trabajas de la mano con una comunidad local que vive de alguna forma del turismo comunitario para limpiar el área que de alguna forma pues, sostiene su estilo de vida o su forma de vida más bien. ¿Cuál ha sido tu experiencia, o más bien, cómo ha sido y de qué ha dependido la experiencia de éxito que el INGUAT ha tenido y que tú has tenido como director del INGUAT trabajando con comunidades locales? ¿De qué depende? ¿Cuáles son esa serie de factores que de alguna forma tienen que confluir para que entre comunidades locales, autoridades locales, particularmente alcaldes, INGUAT, incluso pequeños y medianos empresarios, se pueda ir limpiando el país? Bueno, lo primero es construir confianza, y esa confianza se construye escuchando. Siempre lo digo, la gestión del turismo la hacemos desde la escucha. Nosotros nos acercamos a las comunidades receptoras de turismo, nos sentamos y les preguntamos qué quieren hacer, a qué aspiran como destinos turísticos. Nuestro papel como gobierno es ser el puente entre sus aspiraciones y una realidad que tratamos de hacer que se concretice. Y de esos procesos de escucha se va ganando confianza y ya podemos empezar a trabajar juntos. Con el tema de limpieza de destinos, todas las Semanas Santas, todos los fines de año organizamos jornadas de limpieza, donamos insumos, bolsas, guantes para que se limpie el destino, la playa, para ese momento. Pero de nuevo, eso no es la solución. Eso no es la solución, eso es una herramienta de comunicación que funciona para lo que decía anteriormente, para un proceso de cambio de cultura, que es lo que hay que hacer. Entonces, es lo que nosotros podemos hacer, y así como que trabajamos con comunidades, trabajamos con sector privado también. Estuvimos reciente hablando con la gente de Corona, que creo que estuvo aquí esta mañana, hablando de algunas iniciativas que podemos realizar. Trabajamos con Amigos del Lago y con otras organizaciones para generar estas campañas, pero de nuevo no son de limpieza, son de comunicación para que la gente empiece a pensar en términos más directos del problema, que reconozcan que el problema de la basura es un problema que no solo les afecta, pero que en ellos está buscar como sociedad una solución. Álvaro, yo no quiero ser pesimista, pero lo que tiende a pasar con los proyectos de ley es que toman bastante tiempo, y toman bastante tiempo en ser aprobados. Podemos ver lo que pasó, por ejemplo, con la ley de infraestructura vial prioritaria, podemos ver lo que pasó con la ley recientemente aprobada contra el lavado de dinero, que tomó pues, su tiempo, y no digamos el tiempo que implica la implementación de la ley. Lo que voy con eso es que en el cortísimo y mediano plazo pues, va a ser muy difícil ver un resultado de la aplicación de esa iniciativa que el viceministro comenta que se está empezando a trabajar.
Siendo ese el caso, vuelvo al tema que mencionaba al inicio y que se ve claramente en un video reportaje que nuestro equipo trabajó previo a este evento sobre la basura, en la que nuestro equipo se fue a meter a los diferentes basureros del país, se fue a platicar con autoridades locales, se fue a platicar con líderes políticos y regreso a lo que decía al inicio de este panel. Hay una circularidad constante de la culpa y de la responsabilidad. ¿De qué forma el sector empresarial en este proceso en el que, dejando de un lado o dejando al margen cualquier política pública o iniciativa de ley, de qué forma el sector privado puede contribuir a detener ese círculo vicioso de circularidad de culpa? Bueno, yo creo que hoy vimos un montón de ejemplos de que hay una gran parte del sector privado que ya está tomando acciones. Los mercados, Guatemala es un país de vocaciones de exportadora y los mercados a donde van la mayoría de nuestros productos ya exigen que las empresas tengan ese manejo circular de su negocio. Entonces, hay algunas empresas y algunos sectores que por su volumen es más fácil hacer viable económicamente ese manejo con una retribución para la misma organización. En Inglaterra también lo dijeron, si esto se maneja bien, esto es un buen negocio. Más allá que una obligación, es un buen negocio. Tal vez invitaría a las empresas que no tienen ese volumen a que busquen unirse con otros miembros de su gremio, porque si tal vez alguien solo no puede poner una planta para reciclar un elemento que podrían reutilizar, tal vez entre varios lo pueden hacer. También se vio hoy el uso de materiales más amigables para luego lograr el reproceso y seguir participando, digamos, en los momentos en que veamos iniciativas de leyes en una forma proactiva. O sea, este problema tenemos que buscarle soluciones entre todos y dar nuestros puntos de vista, nuestros aportes y también traer ejemplos, traer soluciones, montar planes pilotos exitosos entre municipalidades y iniciativa privada que mueva a los demás a copiar esto, porque realmente los humanos tendemos, con toda razón, a copiar lo bueno, a buscar cosas que nos generan un valor. El problema de la basura es eso, que para nosotros eso es algo que ya nos sirvió, que no tiene un valor, nunca nos hemos preocupado y nos ha llevado a donde estamos. Afortunadamente, ahora ya hay forma de hacer que valga. Lo que tenemos que hacer es que los demás lo reconozcan, lo conozcan como ya muchos de los que estamos aquí lo hemos visto y contribuyamos con el ejemplo, conocimiento, con eventos como estos a hacer ver a los demás y a crear la conciencia para que se hagan las acciones a nivel país que entre todos tenemos que llevar a cabo para corregir el problema. Estamos ya sobre el tiempo y tenemos que pasar con el presidente de la calle Pou, pero yo me quedo con algo y creo que hay un mensaje común orientado a esa voluntad de trabajar juntos para resolver este problema y creo que no hay que quitar ese dedo del renglón hasta que la próxima vez que Alex venga acá a presentarnos un mapa no sea de Guatemala en números rojos y con todo el país marcado en puntos blancos y rojos, porque sus ríos son de los que contribuyen más a los mares a contaminarlos. Muchas gracias. Gracias.